Me vas a decir si te llega. Sí, Licen, todo bien. Ah, perfecto. Ya, A ver, gracias. sala de espera. De nada. Más bien es una ayuda porque yo realmente no sé. Ya, se están uniendo dos personas. ¿Cierto? Uniéndose. Listo. Ahora bien, supongo que aquí tendría que estar, ¿no? Grabar cuando comience. Admitir. Ya. Ahora, recordemos dónde nos quedamos. Los dos enfoques de investigación, el enfoque de investigación crítico. Ah, ya, ya. Aquí tenemos eh, no, esto ya les puse, modifiqué algunas cositas. Quiero decir, aumenté una fotito para ilustrar un poco más, ¿no? Bueno, entonces comenzaremos por aquí. Licenciada, habíamos quedado en estudios organizacionales. En esa habíamos quedado. En estudios organizacionales, ¿dónde pero nos quedamos? Uy, no. Ah, ya, ya, ya. Entonces está por aquí. Ah, ya. Aquí, empírico positivista, ya. Ustedes tienen como, acceden ¿recuerdan ustedes esta diapositiva? Entonces, el trabajador social, no, voy a comenzar a grabar un ratito. ¿Dónde está? Entonces vamos a comenzar. Aquí, ahora, ¿dónde voy? Sala de espera. Ah, ya, sala de espera. Admitir a todos. Listo. Ah, ya sé que me sale así. Listo. Ya. Muy bien. Entonces, ay, Dios mío, ojalá que esté grabando todo más las diapositivas. Supongo que estoy grabando. ¿Cómo podría enterarme de que estoy grabando? ¿Aló? Está grabando, dicen, sale ahí arriba, dice grabando. Ay, gracias. Por favor, les pido que me colaboren cuando noten que no estoy grabando. Ojalá que esté grabando las diapositivas más. Muy bien. Entonces, en calidad de trabajadores sociales, formándonos en el campo profesional del trabajo social, es importante distinguir estos dos enfoques de investigación, el empírico positivista y el enfoque crítico de la investigación. Habíamos dicho ya, recapitulando brevemente la anterior clase, dijimos que el enfoque... Dice, perdón, sí, no se ve la pantalla no se ve las diapositivas, solo se ve su rostro. Ay, no. Perfecto, perfecto. Entonces, a ver. Eso. Aquí. Entonces, aquí. Más. Entonces, ¿dónde voy a compartir video? A ver. Aquí. Compartir pantalla.
Ay, qué maravilla. Sí, es que me he debido salir. Ahora, ¿cómo está? Sí, Ahora listen. sí, Lice. ¿Ahora sí? Sí, Sí. Lice. Ya. Por favor, si me salgo, me hacen notar para otra vez retornar la pantalla de las diapositivas, ¿ya? Bueno, entonces, decía, en calidad de trabajadores sociales debemos conocer estos dos enfoques de investigación. Es decir, estos son los grandes enfoques de investigación en los que nos movemos pendularmente. Vamos, a veces trabajamos en una institución que nos solicita, pero de manera exacerbada, un trabajo de diagnóstico basado en lo cuantitativo, es decir, en el enfoque empírico positivista. Y otras veces nos solicita un enfoque de investigación crítico, basado en el decir, en las construcciones de significados de las personas, ¿ya? Entonces puede ser la misma institución en la que trabajamos o puede ser otra institución, ¿ya? Dejamos de trabajar en una y vamos a otra que tiene otra lógica. Muy bien. Entonces es importante considerar estos dos enfoques de investigación. ¿Quieren que minimice esta partecita negra o está bien así? No Bueno. perjudica mucho, Lice, así que Ah, ya, bien. perfecto. Ya, muy bien. Entonces, tenemos aquí que el enfoque en la lógica del enfoque empírico positivista, la ciencia de la administración se ocupó fundamentalmente de la producción, del manejo eficiente de esas organizaciones sociales productivas que producían riquezas para las sociedades. Es decir, de qué manera producían mejor las riquezas, con qué tipo de reorganización de esa actividad productiva. Entonces, la ciencia de la administración estudiaba eso que tenía que ver con la reorganización en tiempos, en uso de recursos, de insumos, porque con menos había que producir más eficientemente. Bueno, las teorías de la organización social se apoyan sobre estos primeros estudios basados enteramente en el aspecto productivo de las organizaciones sociales productivas, las fábricas, porque la administración comienza observando cómo se va a producir mejor en una fábrica. Ya estamos en la época de las ciudades modernas, donde hay fábricas que producen productos en serie. Entonces, las teorías de la organización son una serie de estudios que sistematizan un conocimiento para mejorar la producción en estas organizaciones sociales. Las fábricas, las empresas se llaman organizaciones sociales, ¿no? Y plantean la mejor manera la mejor manera de organizar la actividad de una organización social, de los miembros de una organización social para producir mejor. Entonces, esas son las teorías de la organización social más centradas, muy centradas en el aspecto productivo de las sociedades. Estudian las fábricas. Pero las teorías de la organización social, después las modernas, porque hay unas teorías clásicas y hay otras modernas, entonces las teorías modernas estudian otras organizaciones más, además de las fábricas, ¿ya? ¿Cuál es el aporte de estas teorías de la organización social? Fundamentalmente de las modernas, que las teorías de la organización modernas, ustedes tienen un texto en su dossier o ya subí al Classroom el mismo texto que está en el dossier. Esas teorías modernas de la organización, fundamentalmente las modernas, aportan el estudio de variables que no había considerado la administración, que hoy en día se llama administración de empresas. Pero la ciencia de la administración de empresas actual ya considera esas variables que de inicio no las consideraba, no veía esas variables, como por ejemplo la variable de los recursos humanos. Importa mucho si la persona está empática con su entorno,
si le gusta el lugar donde trabaja, si se lleva bien con sus compañeros, o la variable del entorno, del medio ambiente. Por ejemplo, si la fábrica está en un lugar al que con dificultad acceden los insumos, entonces es una variable que impacta sobre la productividad. ¿Ya? Voy a aceptar. Muy bien. Entonces, los estudios organizacionales, por el contrario, se ocupan de estudiar la organización social tal como funciona, tal como se da, tal como han armado los miembros, tal como se da, pero no tiene nada que ver con las leyes de la naturaleza, nada que ver, ¿sí? El enfoque crítico del estudio de las organizaciones sociales tiene otra lógica, y la lógica anda por reconocer la autoría de los seres humanos en la construcción, en la constitución de esa organización social. No es la naturaleza. La naturaleza impacta como una variable más, es decir, impacta en el sentido de que influye, pero no determina la naturaleza, la formación, la naturaleza, el funcionamiento de esa organización social. ¿Ya? Entonces, ¿dónde está la siguiente? Aquí. Entonces, aquí. Entonces había mejorado un poquito la diapositiva para mostrarles qué es lo que hacen los investigadores con este enfoque de investigación empírico-positivista. Ya dijimos que era el tradicional, ¿no es cierto? Este enfoque empírico-positivista, el anterior al crítico. Entonces, lo que hace es imitar la manera de estudiar la naturaleza, y esa manera de estudiar la naturaleza la lleva al estudio de las sociedades. Entonces, esa manera de estudiar la naturaleza es observando empírico y experimentando, haciendo uso de los 5 sentidos que tiene el ser humano para recoger datos de la realidad concreta y luego sistematizar esos datos y reflexionar sobre esos datos, buscando leyes invariables de la naturaleza. ¿Ya? Entonces aquí tenemos unas fotografías de un investigador al microscopio, porque pues, se puede ver, la realidad es concreta, aquí un laboratorio, ¿no es cierto? Y aquí otra investigadora que está observando una hoja. Aquí tenemos unas ilustraciones para mostrar el enfoque crítico de la investigación. El enfoque crítico de la investigación, que lo que hace es aproximarse a la realidad social, pero reprochando la imitación de la observación de la naturaleza. Es decir, no se puede llevar la lógica de investigación de la naturaleza al ámbito de las sociedades, porque las sociedades no se forman por determinación de la naturaleza. No hay leyes invariables de la naturaleza que han hecho que se forme de esa manera, sino que ahí en la formación de las sociedades participa la voluntad de las personas, ya la voluntad individual y la voluntad colectiva. Entonces aquí tenemos a investigadores sociales críticos. ¿Qué es lo que hacen? Aquí hay una actividad de grupos focales para recoger información de la organización social, porque solamente hablando con las personas nosotros vamos a tener información. Hay que poner en stand-by la confianza absoluta en lo que vemos, en lo que escuchamos, en lo que tocamos. Es decir, usamos los 5 sentidos para recoger información, pero es esa información que nos divierte, que nos da, que nos construye la persona. Es decir, es aquella la persona que nos habla, la que nos da información de su organización social. Es como cuando, por ejemplo, un psicólogo entrevista a un niño o envía a la atención psicológica debido a su mal comportamiento en el aula. Entonces la psicóloga le dice, a ver, cuéntame, ¿qué ha sucedido? ¿Qué está pasando? Porque la asistente, la secretaria, ha llevado al niño señalando que acaba de
de tener un mal comportamiento en el aula. Ha gritado, ha rayado el pizarrón. Entonces le dice a la psicóloga, ¿sabe qué? Me acaban de pedir que lo traiga aquí porque acaba de rayar el pizarrón y de gritar en el aula, ha interrumpido la clase. La profesora no puede trabajar así, ¿no? Entonces, a pesar de la información recibida por la asistente, la secretaria, la persona que lo lleva, entonces la psicóloga se sienta, le pide que se siente al niño y le dice, a ver, cuéntame, ¿qué ha sucedido? No, pero ya te he dicho pues, la secretaria, no, pero yo quiero saber tu verdad, tu versión, tu historia, tu relato. Dime, ¿qué ha sucedido? Entonces el niño empieza a contar que se lleva bien con la maestra, con sus compañeros, pero que no sabe lo que le pasa. Y la psicóloga le dice, pero a ver, cuéntame qué te está sucediendo. Y empieza a hablar de su mamá, de su papá, de sus hermanos, ¿no? Y de los problemas que tiene y empieza ahí a vertir su versión de los hechos. Entonces, un investigador empírico positivista lo que haría es escuchar la versión del profesor, escuchar la versión del asistente y finalmente preguntar cuántas veces se ha portado mal, cuántas veces los padres de familia han ido por su mala conducta. Es decir, todo el mundo mirando al niño desde un balcón, como si fuera una realidad externa a la del sujeto que está investigando, que se está poniendo en conocimiento de la problemática, ¿no es cierto? Mirada de balcón, de balcón, de balcón. Bueno, entonces aquí, por esa razón que busqué yo por el Google unas fotografías, estos son grupos focales. Miren ustedes que uno no ve al investigador, ni la indumentaria nos permitiría saber cuál es el investigador, porque está implicado en la organización social. Aquí también, aquí sí, de repente es el investigador, está trabajando un grupo focal, de repente está aplicando el FODA, ¿ya? Muy bien, entonces aquí vimos que hay una diferencia entre la administración. Este cuadrito ya lo vimos, pero si quieren podemos después volver a explicarlo, ¿no? Y vimos la diferencia entre la administración y las teorías de la organización. Ya. Aquí también, esta fue creo la fotografía en la que nos quedamos, ¿no es cierto? Y que en la época, entre el siglo XVI, XVII y XVIII, entonces se van llenando las ciudades de gente porque ahí se establecen las fábricas, es decir, empieza a producirse en serie, ¿ya? En esta época se empieza a incorporar como que ya antes en la época esclavista, en la época feudalista, los niños estaban completamente incorporados en la actividad productiva, completamente incorporados. Y las mujeres obviamente, ¿no? Pero diremos que en esta época de producción industrial, después de haberse dado una revolución tecnológica, hay alguien que está con su celular, o digo con su audio. Entonces, miren, esta fotografía es de lo más interesante porque nos muestra cómo los niños están articulados con la producción, ¿no? Con la producción. Aquí tenemos también a las mujeres y aquí a los varones, porque los varones tenían mucha actividad política. Las mujeres en esa época luchaban por tener mejores salarios, evidentemente, pero se luchó primero por el derecho al voto. Entonces, lo que caracteriza a estas organizaciones sociales productivas, las fábricas, son que se visibilizan las relaciones humanas, porque las mujeres empiezan a reclamar por el derecho al voto. Y se dan situaciones en las que muchas veces las mujeres tienen que trabajar en la misma fábrica en la que trabajan sus maridos. Y es una época en la que ser una mujer que solicita el derecho a intervenir en la vida política de una sociedad es un pecado, porque las mujeres tienen un lugar. No se olviden que comenzamos con Aristóteles, la antigua Grecia, que había planteado que la mujer no había sido mandada mejor dicho, no había sido creada por la naturaleza con el instinto del mando, que era igual que un esclavo,
Entonces eso se viene arrastrando desde esa época, esa creencia, ¿no es cierto? Y en esta época la mujer está relegada de la vida política, de la vida pública. Entonces se empiezan a mostrar las relaciones humanas como importantes y se tiene con la fábrica una organización burocrática porque tenemos aquellos trabajadores como estos niños, estas mujeres o estos varones que están articulados directamente con la producción. Ellos manejan, si se producen, por ejemplo, vestidos, manejan la tela, cortan la tela, las máquinas de coser, o si se producen cualquier otro tipo de productos enlatados, lo que fuera, entonces están manejando directamente, juntamente con la ayuda de la tecnología, la producción de esos productos. Están en el proceso productivo. Pero hay otros trabajadores, no son los trabajadores directos como estas mujeres, estos niños o estos varones cuando están dentro de las fábricas, ¿no? Que son los contadores, el portero, el vigilante, aquel muchacho que hace de asistencia del correo, recoge el correo ¿no? Que hace pagos. Entonces, esos son los trabajadores indirectos. Y tenemos una organización jerárquica, ¿no? Tenemos el dueño de la fábrica, el jefe del departamento, el capataz, el que incentiva la producción, no permite que un trabajador se la pase echado durante 8 o 10 horas, sino que está pendiente de que todo el mundo trabaje. Entonces, se organiza toda la fábrica de manera burocrática. Hay un control del control y se va organizando la burocracia. Hay procesos de tomas de decisiones, ¿no es cierto? Porque el trabajador no puede tomar la decisión, el trabajador directo, por ejemplo, este niño no puede tomar una decisión respecto de la compra de una pieza para arreglar la máquina que se ha descompuesto, ¿no? Hay un proceso de toma de decisiones y hay una relación con el entorno. El entorno tiene diferentes dimensiones, ¿no? El entorno inmediato, que serían los trabajadores, ¿no? La persona, si es el trabajador, una sola persona, se relaciona, sería el entorno de la fábrica, dónde está, en qué lugar, si es una fábrica, por ejemplo, si es en la ciudad de Cochabamba, en la zona sur, en la zona norte, en una provincia, Quillacollo, Sacaba, etc. ¿Ya? Entonces, en este tipo de organización social, en la fábrica, el sujeto es considerado un medio para el logro de los objetivos de la fábrica. ¿Cuál es el objetivo de la fábrica? Producir más con menos, ¿no? Ganar más, pero para eso tiene que producir más con menos. Bueno, entonces el trabajador es un medio para conseguir realizar ese fin. Hay una adecuación de los medios a los fines. ¿Quiénes son los medios? Todos los trabajadores, juntamente con la tecnología. Está el trabajador parangonado, es decir, en la misma ubicación que la tecnología, en el sentido que es un medio para conseguir un fin. ¿Cuál es el fin? El fin es producir más con menos y esto supone ganancia para la fábrica. Muy bien, continuamos. Ya, entonces esto también ya lo revisamos. Los estudios organizacionales. ¿Cuál es la perspectiva en la que se colocan los estudios organizacionales diferentes de la ciencia de la administración, inicios en su construcción más primitiva y respecto de las teorías de la organización social? Es que los estudios organizacionales tienen una perspectiva crítica, ¿ya? ¿En qué consiste esto? Su perspectiva crítica viene alimentada por el marxismo. Es decir, Marx había cuestionado a los sociólogos tradicionales, a esos sociólogos conservadores. Cuestionó su pensamiento. Durkheim y Weber. Durkheim y Weber tienen una visión de statu quo.
su perspectiva de investigación de las ciencias sociales es enteramente empírico-positivista. ¿De quiénes? De Weber y de Durkheim, que son sociólogos conservadores tradicionales. Es decir, conservadores respecto de la organización social. Así es y no debe cambiar nada. Así es, ¿no? En cambio, Marx cuestiona esa organización material de, por ejemplo, de una fábrica o de una sociedad. Entonces Marx dice, esto no está dado por la naturaleza, son los hombres los que han producido esto, han constituido, han formado esta organización social. Y cuestiona el orden injusto sobre el que se construye, levanta, por ejemplo, una sociedad. Entonces lo que plantean los estudios organizacionales es una propuesta a las limitaciones planteadas por las teorías de la organización social. Lo mismo que fueron en otra época las teorías de la organización social, una respuesta a las limitaciones de la administración como ciencia en sus inicios, la administración en sus inicios. Entonces, ¿cuál es la finalidad de los estudios organizacionales? Los estudios organizacionales dicen, un momentito, hay mucha teoría, pero esa teoría no es fotografía de la realidad. ¿En qué época se habría producido esa teoría? Está descompaginada, a destiempo de la época actual, y aunque se la hubiera producido ahora, para el minuto siguiente esa teoría ya está desactualizada, está caduca, porque las organizaciones sociales van en permanente cambio. Entonces, ¿este cambio se explica por leyes de la naturaleza? No, imposible. Si bien el ser humano tiene una faceta natural biológica que responde a las leyes de la naturaleza, porque nace, crece, se reproduce y muere, hay un aspecto más importante. Este ser humano está atravesado por la palabra y este atravesamiento de la palabra le da su ser social. ¿Qué significa eso? Que es imposible calcular lo que va a hacer. No sabemos lo que va a hacer, ¿sí? No sabemos. Una vez que conozcamos, entre paréntesis, una vez que conozcamos cómo funciona el coronavirus, que pertenece al ámbito de la biología animal, una vez que conozcamos cómo funciona, es decir, una vez que sepamos a qué leyes de la naturaleza se atiene, está determinado por qué leyes de la naturaleza, vamos a estar tranquilos, ¿no? Pero esa es una preocupación de los investigadores, de los epidemiólogos, de los investigadores moleculares, biólogos moleculares, pero ninguno de ellos puede investigar las leyes del funcionamiento social, porque en realidad esto es imposible de determinar, es imposible, porque lo que en un momento determinado hacía de reglas, de leyes de una organización social puede cambiar al año, a los 2 años o al día siguiente. No se sabe cuándo y por qué razón, porque puede surgir cualquier contingencia y puede venir la contingencia del propio mundo de la naturaleza, un tsunami, un huracán, ¿no? Entonces cambia enteramente la dinámica de la organización social, porque resulta que los miembros de una familia han fallecido, no todos, algunos. Entonces ha sido un cambio súbito. O lo que nos está aconteciendo a todos nosotros, para muchos de nosotros es difícil de creer, tan difícil de creer que se están haciendo bloqueos en este momento en Caracara. Por razones políticas, por miedo al coronavirus, hay una serie de variables tan complicadas que explican esto. En el Chapare todavía hay mucha gente que dice no existe el coronavirus, ¿no? Entonces fíjense ustedes cómo algo del ámbito de la naturaleza impacta sobre nosotros, porque el coronavirus era un virus que afectaba únicamente a los animales. Se entiende que únicamente a los murciélagos, ¿no? Pero este virus que afectaba únicamente a determinada especie de murciélagos, no a todos, entonces pasa a otro animalito que se alimentaba de estos murciélagos, ¿no? Y
de este animalito que no me acuerdo el nombre, pero está en todos los videos que se han publicado por el YouTube respecto del origen del coronavirus en Wuhan. Entonces, estos animalitos eran ofrecidos juntamente con murciélagos, animales silvestres en los mercados de Wuhan, de animales silvestres. Y de ahí no se sabe en qué tiempo, en cuánto tiempo, terminaron pasando a la vida, al mundo biológico humano, a la vida humana. Entonces llegaron para quedarse, llegaron para quedarse. Bueno, entonces estos estudios organizacionales lo que dicen es que nada está dicho. Lo que hay que hacer es plantearnos, cada vez que tengamos que hacer un diagnóstico de una organización social grande o pequeña, tenemos que plantearnos que no sabemos nada. Solo sé que no sé nada. Y la teoría que tengo es únicamente para orientarme, porque no es la teoría la verdad de esa organización social. Entonces, el fin es comprender la organización social. Y para esto se plantea el diálogo entre investigadores de diferentes disciplinas. ¿Por qué razón? Porque no es como el enfoque empírico positivista que ve las cosas más planas, ¿no? Por esa razón se permite hacer una contabilización de la realidad. Vamos a contar cuántos están enfermos, cuántos están sanos, ¿no? Entonces, el enfoque crítico de la investigación dice un ratito, no es suficiente con contar. Apaguen su... Sí, ya apagó. Ya. Entonces, no es suficiente con contabilizar quiénes están sanos, quiénes están enfermos. No es suficiente con hacer pruebas masivas. Ya lo ha explicado el ministro Navajas y eso ha entendido perfectamente. No es suficiente con hacer pruebas masivas porque eso no es garantía de que no nos vayamos a contagiar. Lo único que estamos haciendo con la cuarentena, y lo han hecho en todos los países, poquito a poco van a retornar, van a entrar a una cuarentena dinámica porque no vamos a retornar a la vida normal. Entonces, ¿para qué se está haciendo esto? Para que nos vayamos a enfermar de a poquitito, de a poquitito, de a poquitito. El propio ministro Navajas ha dicho, el 80% de la población, de acuerdo a las estadísticas mundiales, se entiende que va a enfermar y van a ser asintomáticos. Les va a pasar como una temperaturita que fugaz, ¿no es cierto? O una tosecita que viene y que se va, ¿no? Como cuando nos enfermamos con otro coronavirus, no el COVID-19, sino otro, cualquier otro, de una gripe cualquiera, ¿no? Entonces, pero ese otro porcentaje, el 20% que se puede enfermar gravemente, es para ellos. Tiene que haber suficiente espacio como para recibir a todos aquellos que se enfermen gravemente, que necesiten un respirador, que necesiten, por ejemplo, atención de una enfermera, pero atención las 24 horas de enfermera, entonces va a tener que haber turnos de enfermeras, ¿no es cierto? Y no es el caso de aquel que sufre un dolor de cabeza o una pequeña temperatura y es suficiente con que atiendan a esta persona en su casa, le den un testito, obviamente se va a contagiar el resto de la familia y de repente alguno de la familia por la edad enferme tan gravemente que toda la familia diga, guau, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pero si esto era un resfriadito común y corriente y se ha complicado, cosa que nos ocurría muchas veces con unos resfriados comunes y corrientes, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces esa es la preocupación, que no tengamos entiendo yo, que los centros de atención de salud no tengan que decir, ahora tenemos solamente un respirador y a cuál de estos 10 vamos a dar. Tendrá que ser pues, al más joven y los demás ya verán cómo se las arreglan sin el respirador, ¿no? Por si acaso, no estoy, yo no, sí, considero de que hay que evitar los fanatismos, ni pro más, ni pro actual gobierno. Siempre es mejor ser críticos, te pone a una distancia prudente, ¿ya? A una distancia prudente, porque esta cuestioncita de los avioncitos, de la MIS, que ha recibido un
diremos, una atención de solidaridad humana me parece medio rara, ¿no es cierto? Esa atención de solidaridad humana. Bueno, entonces, eh, por lo tanto, los estudios organizacionales no buscan mejorar la eficiencia o la técnica que se usa para producir mejor en una fábrica, ni tampoco los procedimientos. Los procedimientos, a ver, para producir, por ejemplo, pan. Entonces, ¿qué les parece? Mejoraremos el procedimiento. En vez de colocar levadura de esta marca, vamos a usar esta otra marca porque es mejor, actúa más rápidamente y nos ahorra tiempo. No tenemos que esperar tantas horas para que la masa crezca. ¿Ya? Entonces, en conclusión, tenemos que la organización social es entendida como un espacio, pero es un espacio complejo, tan complejo que no podemos hablar de una, de dos, de tres dimensiones, sino multidimensional, ¿no? Entonces, donde tenemos múltiples actores con intereses propios. Tenemos, por ejemplo, una organización social, los dueños. Entonces, ¿cuál es el interés de los dueños? Las ganancias, pero además de las ganancias, lo que quieren, están preocupados en esta época los dueños de una fábrica en mantener su bien, su medio de producción, aquel que les permite tener ingresos, ¿no? Entonces les interesa, por eso esta cuestión de acudir a los bancos para acceder a créditos con tasas de interés bajas, ¿no? Para sostener el pago de sueldos, ver la manera de empezar a producir, ¿no? Y el trabajador también tiene sus intereses, quiere conservar su trabajo, pero tampoco quiere hacerlo al costo de un sueldo de gallina muerta, es decir, no, él tiene que recibir un buen sueldo. Entonces, todos los actores, los múltiples actores, desde el dueño de la fábrica, el trabajador directo, y además hay una serie de trabajadores directos diferenciados por sus funciones. Uno corta la tela, el otro hace las uniones, el otro le pone la marca, ¿no? Entonces, todos tienen sus propios intereses. Y como ya vimos, hay por lo mismo, porque tienen intereses, hay conflictos de poder, ¿no? Conflictos de poder, porque el que es contador no tiene la misma ubicación en esa organización social que el trabajador directo. Él quiere conservar su empleo, pero con contador, y tiene sus propias expectativas sociales, económicas, ¿no? Las teorías de la organización social nos plantean lo siguiente, que la organización social está construida sobre diversas estructuras. No podemos pretender que una fábrica está formada, constituida, hecha en el vacío, ¿no? Sino que está sobre determinadas estructuras. Eso ya lo vamos a estudiar y ya hemos hecho referencia en una clase anterior. Estructuras legales, estructuras económicas, estructuras políticas, ¿no es cierto? Hay determinadas estructuras sociales, sin dejar de mencionar el entorno físico, el medio ambiente. Entonces, las organizaciones sociales están dentro de una macroorganización social y cada estructura social y por una parte las estructuras sociales, vamos a ver en un ratito cuáles son las estructuras sociales, y cada organización social que está en un entramado de estructuras sociales tiene múltiples proyectos, ¿no? Por ejemplo, un hospital público no tiene el mismo objetivo, el mismo proyecto que un hospital privado. No podemos decir que el Hospital Viedma tiene el mismo proyecto, ¿no? El mismo objetivo de funcionamiento que la Clínica Los Ángeles. Sabemos perfectamente que no tienen el mismo. No podemos decir que, por ejemplo, ¿cómo se llama este colegio de convenio? Bueno,
un colegio de convenio que no es ni fiscal, ni enteramente privado, que recibe los aportes de los padres, tiene el mismo proyecto que el Calvert o el ISB. No, definitivamente no. Más claro todavía, no podemos decir que la UPB tiene el mismo proyecto como entidad universitaria, como entidad académica universitaria, que la Universidad Mayor de San Simón, ¿no? Entonces, las organizaciones sociales están relacionadas con el resto de las organizaciones sociales, grandes y pequeñitas, ¿no? Y esta relación se la puede evidenciar en la vida cotidiana. Muy bien. Entonces, este es el siguiente. Entonces, aquí tenemos una diapositiva en la que mostramos que el estudio de las organizaciones